Gracias, Xavier. Bueno, empezamos con la mesa redonda sobre la compra pública innovadora. A ver, el objetivo de esta mesa sería difundir esta modalidad de contratación y presentar algunas iniciativas. ¿De acuerdo? Para empezar, porque antes de entrar un par de personas me han preguntado, bueno, pero exactamente, ¿qué es la compra pública innovadora? ¿Verdad? Entonces, lo explicaremos con mayor detalle, lo explicaremos yo creo que bien. Pero para situarnos, la compra pública innovadora sería aquella la que se realiza desde las administraciones públicas cuando se aprueba un pedido de un producto o de un servicio para el que hace falta un desarrollo tecnológico a medida. ¿De acuerdo? O sea, tenemos una necesidad, no hay un servicio, no hay un producto que en estos momentos cubra esta necesidad y necesitamos que alguna empresa lo desarrolle. ¿De acuerdo? Esto sería el gran marco que luego concretaremos de forma mucho más precisa y mucho mejor de lo que sería la compra pública innovadora. Para situar también desde un punto de vista de dinero, ¿no? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué está previsto moverse? A ver, mirad, se calcula en estos momentos que las administraciones españolas toman decisiones de compra cada año por un valor superior al 14% del PIB. ¿De acuerdo? 14% del PIB español, más o menos, es lo que acaban contratando las administraciones públicas. El objetivo del Gobierno español, mediante un acuerdo del Consejo de Ministros de 2011, es que la compra pública innovadora alcance el 3% de la inversión nueva, lo cual, si lo transformamos en dinero, acaban siendo unos 600 millones de euros anuales. ¿De acuerdo? En 2011, el Consejo de Ministros decide que la compra pública innovadora tiene que alcanzar más o menos estos números, 600 millones anuales. Y la Generalitat de Cataluña está haciendo una apuesta decisiva también para impulsar en diversas áreas de su gobierno, como luego tendremos ocasión de ver. ¿De acuerdo? A ello debemos sumarle también, digamos, los fondos europeos que las administraciones pueden movilizar para promover la compra pública innovadora. ¿De acuerdo? Los fondos FEDER, por poner un ejemplo, son cada año para I+D+I 4.400 millones de euros para el periodo 2014-2020, 4.400 millones, de los cuales más o menos 300 se podrían dedicar a compra pública innovadora. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos viendo, digamos, unos números que son, como todos, ¿no? Grandes números, pero que dan un poco la dimensión de que estamos hablando de unas modalidades que tienen que representar para las administraciones, yo pienso, capacidades de poder hacer cosas que en estos momentos les es difícil de hacer, y para las empresas, volúmenes de negocios, yo creo que muy interesantes. Entonces, ¿cómo hemos organizado esto para poderlo explicar un poco con orden y con tiempo? Porque la verdad es que ya veréis, digamos, que esto choca un poco o mucho con la forma tradicional de licitar. Con lo cual, aquí hay tenemos muy claro, yo creo que todas las administraciones y en general la sociedad, tenemos muy claro que esto nos puede ayudar, tenemos muy claro cómo hacerlo, pero que esto le tenemos que dotar, digamos, de unos instrumentos jurídicos, tenemos que dotarle, digamos, de unos departamentos de innovación en las administraciones, etcétera, que estamos construyendo y que, por tanto, digamos, esto tiene muchas aristas que son las que hoy intentaremos explicaros. Para ello, primero, Maruxel Olarte, que es licenciada en Derecho, me ahorraré todos los títulos, que todos tenemos muchos, ¿vale? Pero, digamos, nos los explicará desde el punto, bueno, todos tenéis muchos, mejor dicho, nos lo explicará desde el punto de vista jurídico, ¿de acuerdo? Todo lo que sería introducirá la compra pública innovadora, nos hablará del marco jurídico, digamos, cómo esto puede encajar, digamos, en cómo se puede licitar, y por otro lado, nos hablará de los objetivos de la Unión Europea y nos hará referencia a algunos casos concretos. ¿De acuerdo? Una vez establecido este marco más general, Ana Majó, que es ingeniero industrial, nos hablará de un caso concreto, concretamente del Ayuntamiento de Barcelona, donde hay, digamos, un modelo de contratación público que le han llamado Barcelona Open Science, que de alguna manera, digamos, ya está, yo creo que muy enfocado y, digamos, un proyecto muy concreto de compra pública innovadora. Y finalmente, Rosana Alexandrelo, que es ingeniero electrónico, lo que nos hablará, digamos, es cómo la Consellería de Salud está estructurando para impulsar la compra pública innovadora. A pesar de que seguramente también nos explicará algún proyecto concreto, aquí no es tanto la idea de explicar proyectos, sino explicar, digamos, cómo desde la Generalitat de Cataluña se está intentando crear, por decirlo de alguna manera, un ecosistema, digamos, que permita, digamos, impulsar toda esta nueva modalidad de compra. Entonces, sin más, porque si no me llevaré yo todo el tiempo de la mesa, empezamos con Maruxel, que nos explica la primera parte. Gracias, Xavier.
Hola, buenos días. Ante todo, quiero agradecerles a la organización y a todos ustedes porque es evidente que todos vienen de una dinámica, la dinámica técnica, y yo soy el garbanzo negro. Vengo del ámbito jurídico, entonces a veces chocamos, tenemos en lenguajes y en perspectivas, pero bueno, espero que aclararme con todo esto. Muy bien, ¿qué es la compra pública innovadora? En principio, para tratar del tema, para centrar el tema, como ha dicho Xavier, yo quería decirles dónde estamos un poco, cuál es la perspectiva, hacia dónde nos dirigimos y que, bueno, en España y en Cataluña se están haciendo proyectos muy importantes, sobre todo la comunidad es la que está impulsando todo el tema de la compra pública innovadora. Punto de partida. Compra equivalente a contratación. Cuando hablamos del concepto compra pública innovadora, en realidad nos estamos refiriendo siempre el gasto de dinero en bienes, servicios y obras, que es lo que en general conocemos. Está claro que cómo gastamos el dinero y, sobre todo, cuánto nos gastamos es muy importante para centrar lo que sería la habitualidad o la innovación. La innovación en materia de... Disculpa. Sí, perdona. La innovación en materia de contratación. La innovación significa buscar nuevas, mejores formas de hacer las cosas. Y cuando digo de hacer las cosas, quiere decir que lo que sería una compra pública es la acción, mientras que la contratación sería el medio para conseguir esta compra pública. La innovación, ¿cómo metemos la innovación en lo que compramos o en lo que necesitamos? Bueno, pues poniendo todos los cerebros a trabajar a la vez para poder tener ideas novedosas. Cuanto mejor tengamos un producto, un edificio, un servicio, si todos nos ponemos a pensar una manera, yo diría que incluso diferente de cómo se hacen hasta ahora, probablemente acabaremos con un menor impacto, con un ahorro de costes e incluso con una mejor eficiencia. La contratación lo que tiene que hacer es darle marco, es decir, la necesidad, lo que es el bien y el servicio. Yo diría que casi es tarea de todos ustedes, que son los técnicos, los que detectan, conocen y saben las necesidades. Y jurídicamente deberíamos estar por detrás intentando darles apoyo y decirles pues, cuál es el camino y cuáles son las normas a seguir. Adquirir innovación por impulso de las demandas de los clientes. Ustedes son los que tienen que, como técnicos, son los que tienen que detectar estas necesidades y ponerlas encima de las mesas. El objetivo, evidente, no se lo tengo que explicar, buscar soluciones o, en todo caso, que las soluciones que encuentren sean diferentes. Les pueden parecer mejores, peores, más buenas, más malas, pero si no se ponen encima de la mesa estas soluciones, nunca las podremos desarrollar. Y, evidentemente, el objetivo final es satisfacer las necesidades del sector público. Y cuando digo necesidades del sector público me refiero a necesidades de los administrados, de nuestras ciudades, mejorar la calidad de vida y todo lo demás. ¿Qué es lo que tiene que hacer la contratación para ser innovadora? Vale. Es lo que a mí me gusta pensar que son los principios rectores de lo que sería la compra pública innovadora. Bueno, se los puedo citar así de pasada, los están viendo en pantalla. Fundamental, planificación y anticipación, que es lo que dice la normativa. Evaluemos pronto, veamos encima de las mesas qué es lo que hay. Conocimiento del mercado. Necesitamos saber qué es lo que se mueve en el mercado siempre, por todas partes. Tener opciones diversas, aunque aparentemente puedan parecernos que no tienen ninguna relación con la necesidad que queremos cubrir. La evaluación y gestión de riesgos. Xavier ya ha comentado que es muy importante. La administración pública se rige por el principio de que el riesgo, somos la administración pública, el riesgo no va a ser nuestro, nosotros representamos a los administrados. El riesgo siempre es el del otro, el que está al otro lado del asiento. No debe ser así. Las normas, sobre todo la última directiva comunitaria, va en el principio de que el riesgo lo debe manejar quien mejor esté capacitado o cualificado en ese momento. No hagamos un principio general de asunción de riesgo, sobre todo en materia innovadora. Y esto es tanto en la parte técnica como en la parte jurídica.
La competencia en materia de contratación pública innovadora no es una formalidad. La norma que rige la contratación pública innovadora no puede encorsetarnos, sino simplemente es una herramienta que tenemos que utilizar y abrirnos. Procedimientos flexibles. Como les digo, la última directiva comunitaria que se aprobó en marzo-abril de este año va hacia asociación, diálogo, negociaciones. Hasta ahora la contratación pública en todos los campos, y la innovación era simplemente una especialidad de contratación, simplemente iba por unos procedimientos muy encorsetados, abierto y restringido, porque daban una sensación de que un procedimiento abierto para contratar, todo el mundo tiene las mismas oportunidades, todo el mundo puede acceder, todo el mundo se puede acercar. No es cierto. No me gusta llamarnos mentirosos a los letrados y juristas, pero realmente no es verdad. Era un corset completamente cuadrado, era como intentar hacer la cuadratura del círculo. La vida iba por un lado y la norma iba por otro. Por lo tanto, la última directiva se mueve en el ámbito de las asociaciones, diálogo competitivo, negociación, procedimientos negociados, etcétera. Especificaciones básicas. También Javier ha comentado que hay que hacer unos pliegos de prescripciones donde podamos definir necesidades para luego poner en marcha el proceso de contratación. Estas especificaciones han de permitir una gran flexibilidad. ¿Cuántos de ustedes no ven aquello de en una contratación no se admiten variaciones a los proyectos, a las directrices que marcamos como necesidades administrativas? No es cierto. Tenemos que abrirnos y permitir estas variaciones, porque estas variaciones son las que van a permitirnos las ideas innovadoras. Libre acceso a la información, la sociedad de la información. El poder no está en la información, el poder está en el uso que demos a esa información entre todos. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo, la información se abre y todo el mundo tiene que poder acceder. Y luego, bueno, interpretemos más o menos. La estrategia de propiedad intelectual. Me van a permitir que les diga como una opinión personal que yo creo que el tema de la propiedad intelectual representa un respeto al trabajo de esa persona que ha tenido esa idea, y vamos a llamarla idea innovadora. Y, por otro lado, es también una confianza en que esa idea va a dar resultado. Por lo tanto, vamos a perderle el miedo a la propiedad intelectual, al reconocimiento que ello implica para quien tiene las ideas innovadoras y para que en ese mercado que vamos a intentar innovar, pues se beneficie todo el mundo. Y, por último, el instrumento para poder materializar toda esta innovación en la contratación pública, evidentemente le llamamos contrato, es un documento, pero el estándar nunca será suficiente. Tenemos que atrevernos a modificar los cánones y las líneas estas que están cerradas y estructurarlo en torno al objetivo que es de la necesidad que hemos creado. ¿Hacia dónde vamos? Una vez que tenemos unos principios rectores y sabemos qué es lo que es la contratación pública, compra de bienes y servicios, el objetivo de la contratación innovadora es, en realidad, transformar la sociedad y transformarla para mejorar todos nuestra calidad, nuestras condiciones. A ninguno de ustedes se le oculta que estamos en una época que políticamente es revolsa, es revuelta. Económicamente, no nos engañemos, restrictiva, pocos recursos, es una época difícil. Y socialmente, bueno, yo no quiero ser pesimista, pero es pesimista y es desalentadora la situación por la que estamos pasando. Por lo tanto, la innovación, bueno, se ve como un objetivo muy lejano y en materia de contratación, en las normas aplicables, somos muy reacios a dejar el esquema actual que, bueno, parece que va funcionando y como va funcionando hay unas directivas, lo más abierto, la mayor competencia, mejor vamos a dejarlo estar porque si lo meneamos, pues a lo mejor quedamos peor. Bueno, creemos que la innovación lo que plantea son oportunidades y beneficios para todo el mundo. Crear puestos de trabajo en nuevos sectores, impulsa la competitividad porque a información totalmente abierta todo el mundo tiene acceso a lo mismo. Los servicios públicos, y cuando digo servicios públicos me refiero en general a bienes, servicios, obras, instalaciones, tienen que ser más eficientes para todos.
Yo he puesto 4 notas de lo que serían los beneficios de la innovación para la Administración, pues bueno, encontrar nuevas soluciones a las necesidades que existen o soluciones que ya existen a necesidades nuevas, que son las que los técnicos, y sobre todo técnicos finalistas que puedan estar al final de las cadenas, puedan detectar. Nuevos proveedores, se requieren indudablemente nuevos proveedores que se atrevan y que tengan el impulso de decir, bueno, vamos a dejar de hacer siempre lo mismo y voy a intentar algo diferente. Es muy duro, claro, eso siempre tiene un coste, pero hay que impulsarlo. Todo ello llevará un ahorro de costes. Está demostrado que una inversión en tiempo y en ideas al final acaba resultando un ahorro. Desarrolla técnicas y conocimientos. La Administración indudablemente sale beneficiada. Los proveedores también. Los proveedores se encuentran sobre todo con clientes nuevos, valiosos e importantes que además tienen un alcance nacional, estatal, comunitario, el resto del mundo. O sea, no tenemos que… Pronto nos dirán que podemos contratar las naves que van a Marte o a otros planetas. También les da una oportunidad de aplicar y desarrollar sus propias inquietudes. Todas las empresas, creo, deberían tener aquello de su pequeño desarrollo, su pequeña innovación y desarrollo dentro de sus estructuras. Y para la sociedad, indudablemente, los beneficios de la compra pública, contratación pública innovadora, tiene mejores servicios, infraestructuras, puestos de trabajo cualificados, inversión inteligente. Bueno, hay una posibilidad de intercambio de ideas, en definitiva, de mejorar la calidad de vida, que es lo que todos, como administrados, como ciudadanos, es lo que queremos. ¿Cuáles son las metas que se ha propuesto la normativa en contratación con la punta de lanza de la Comunidad Europea? Les voy a hacer el ejercicio a la inversa. ¿Qué tenemos? Una falta de incentivo, aversión al riesgo, problemas de tecnologías y experiencias, los contratos son simples ejercicios de papel y mecánicos, mercados fragmentados. ¿Qué es lo que nos pide la contratación pública innovadora? Pues dar esos incentivos, el riesgo, pasarlo, compartirlo, simplemente. Vamos a olvidarnos aquello de que, bueno, si esto funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? Sería un error cambiarlo porque entonces nos vamos a equivocar. Vamos a desterrar el tema. Los problemas de conocimientos, capacidades, ¿a qué se deben? En el fondo, los seniors enseñan, transmiten y forman a los más jóvenes, pero al final acabamos teniendo cierto temor a que estas nuevas ideas de gente más joven, que los hemos formado de la muerte, porque son fantásticos, saben más que todos nosotros seguramente, pero en el fondo nos da un poco de miedo dejarles las riendas de, a ver, estas ideas innovadoras, este empuje nos da un poco de miedo, a mí entre muchos, pero bueno, habrá que ir haciéndolo poco a poco. Y nos cuesta soltar la cuerda. Tenemos que superar esta situación, tenemos que quitarnos el miedo. Las normas que lo regulan todavía están colgadas y están ancladas en esta falta de incentivos, en esta… los seniors sabemos más porque encima tenemos la experiencia y todo lo demás, porque además los contratos ya los trabajamos de una manera y siempre serán así. Bien, nuestra meta tiene que ser superar esto y las normas van siempre por detrás, pero les garantizo y les aseguro que todas las normas tienen agujeros, todas. Aquí hay un par de técnicos que trabajan habitualmente conmigo. Yo digo que tengo un poco la mente jurídica atrofiada porque pienso en lo que hacen los técnicos y siempre mi discurso siempre es el mismo. Podemos encontrar un agujero, les garantizo que se puede encontrar un agujero y siempre dentro de la legalidad para que nadie nos acuse de que estamos haciendo cosas raras. En estos momentos las tendencias comunitarias son diálogo, apertura, negociación. Y negociación no quiere decir que yo no te pueda decir a ti, mejórame tu oferta. Hasta ahora, Dios, me voy a decir a este señor que me mejore su oferta y a los demás no pasa nada. Es normal, si lo hago abiertamente y se lo digo a todo el mundo, no tiene por qué representar un problema. Por lo tanto, vamos a quitarnos el velo de la ilegalidad. Las ilegalidades son muy relativas y normalmente hay agujeros por todas partes. Se lo digo yo que me dedico a ello. Lo que fundamentalmente necesitamos para implementar una contratación pública innovadora, evidentemente, es un desarrollo de estrategias. Y las estrategias, está claro,
no les voy a explicar, pues son 4 puntos importantes, que es lo que hay que definir el tipo, crear un proyecto y un equipo, modelar un negocio y al final, si tienen ustedes suerte, es encontrarse con algún letrado que les dé cobertura y que les busque esos agujeros si es que no están dentro del corset. Les dejo una, en la documentación que recibirán, tienen acceso a los links de la plataforma europea donde están las últimas tendencias y las últimas ideas. Entre que eso podamos utilizarlo y aplicarlo todos nosotros, bueno, podemos, pero vamos andando un poco con muletas. Como vamos muy cortos de tiempo, simplemente apuntarles que la comunidad pues, ha hecho un estudio importante, que lo terminó también después de la directiva que se aprobó en la primavera, y que dentro de esos proyectos, que las compañeras les explicarán otros más cercanos, más próximos y por lo tanto entiendo que más interesantes, hay uno que me hubiera gustado poderles explicar porque para ustedes que son técnicos tiene que ser interesante, que es en concreto el proyecto del uso de fotocatalizadores en el hormigón, para mí palabras en chino, para reducir activamente los contaminantes, para utilizarlos en repavimentaciones. Los demás, bueno, están en la documentación, los podrán ver, son proyectos muy innovadores que mis compañeras ya sabrán. Y quisiera terminar, si me lo permiten, leyéndoles lo que dijo el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria respecto al tema de la compra-contratación pública innovadora. Las autoridades públicas europeas tienen la responsabilidad de favorecer la innovación cuando producen y consumen bienes y servicios. La contratación pública sostenible de bienes y servicios innovadores es una herramienta esencial para estimular las nuevas tecnologías o soluciones de servicio, al tiempo que ayuda a crear puestos de trabajo e impulsa la competitividad de la industria europea. Paso la palabra a mi compañera, que tiene un proyecto muy, muy innovador. Sí. Buenos días. Soy Ana Majó, vengo del Ayuntamiento de Barcelona y vengo en concreto del área de promoción económica. ¿Y por qué resalto este tema? Porque precisamente la última frase que he comentado me va al pelo para empezar. Porque precisamente en nuestro caso, nuestro objetivo no era tanto el objetivo de la compra y del servicio, sino ayudar a nuestras empresas a innovar. Esto empezamos a hablarlo ya en 2006, bueno, de hecho esto llevamos desde siempre haciendo desde el ayuntamiento, pero lo que queríamos era eso y vimos que la subvención, como muy bien se ha dicho, acabó, ya no era la herramienta, que el incentivo fiscal podía estar, pero no era la manera, sino que esto se había de introducir como algo normal. Entonces, yo hoy os contaré un ejemplo que hemos lanzado hace solo un año, que se llama Barcelona Open Challenge, que lo que es una convocatoria internacional, un concurso en el que se propusieron 6 retos de ciudad y lo que se buscaba era, en base al reto, conseguir soluciones que lo solucionaran y con el compromiso de acabar comprando, mediante pliego, desde el primer momento, el compromiso de acabar comprando las soluciones que salieran. Y se reservó para ello 1 millón de euros y también creímos que era muy importante reservar un espacio para que las empresas ganadoras pudieran instalarse en la ciudad, si eran empresas locales. Esto no era un problema, pero como era un concurso internacional, queríamos que si era una empresa internacional tuviera un espacio para estar en Barcelona durante 6 meses, que se lo ofrecemos gratuitamente. ¿Por qué? Porque queremos que innoven desde aquí, que tengan proveedores aquí, que tengan socios aquí, que usen a distribuidores locales, que creen ecosistema y que creen riqueza, competitividad y al final puestos de trabajo. Pues entonces les voy a contar un poco, casi como un cuento, la historia de cómo hemos llegado aquí, que estoy de acuerdo, innovar no es fácil desde las administraciones, pero yo creo que por suerte hay gente dentro que cree en ello, que se arriesga, que se equivoca y que lo que hace es un poco de detector de innovadores y que a veces desde top-down, porque hay políticas públicas que lo permiten, o incluso a veces desde abajo, lo que llamamos más el bottom-up, salen proyectos que permiten que podamos innovar y equivocarnos a veces. ¿Aquí? Vale.
Entonces, como les decía, ¿cómo nació este proyecto? Ya en 2006 lo que hacíamos era fomentar la innovación y decíamos, pero ¿cómo podemos hacerlo? Se han acabado las subvenciones, se ha acabado el dinero para dar directamente y vimos, no es que fuésemos extraños, sino que todo el mundo lo veía entonces, que la compra pública era un porcentaje muy importante del PIB, estábamos hablando en esa época de un 16%, y ya se empezaba a hablar de la compra pública verde, la compra pública sostenible, la compra pública social, que en muchos casos para intentar simplificar, acababa en simplemente una cláusula en el contrato que decía que la empresa que ganara tenía que cubrir unos requerimientos pues, en cuanto a inclusión de personas con discapacidad o en cuanto a, bueno, a cosas de este estilo. Nos estuvimos peleando mucho tiempo para intentar ver cuál era la cláusula que había que añadir para que fuera una compra pública innovadora. Así tan fácil, más de 2 años y sin conseguirlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabes que una empresa es innovadora? ¿Por qué? ¿Por el número de patentes? Pues quizá lo que estás comprando no tiene nada que ver. O por lo que invierten en I+D, pues, pero quizá... Realmente no voy a alargarme, pues nos fue muy difícil. Bueno, esto está también que la ley ha tardado en evolucionar esto. Entonces, ¿qué hicimos? Nos costó mucho, pero aprendimos mucho. Incorporamos 2 conceptos. Uno, lo del Open Innovation, que estaba súper de moda en ese momento. Quiere decir que las buenas ideas no tienen que venir siempre desde dentro, que hay que mirar fuera, hay que hacer un poco de prospección de mercado, que es lo que existe fuera. Y también... Y este primer dibujo venía de la Comunidad Europea, es decir, vale, antes de la compra existe la compra precomercial y existe lo que son los pilotos, los test. Dijimos, bueno, pues ya que de momento a nivel legal aún no hemos encontrado la fórmula, ¿por qué no empezamos por aquí? Y creamos una cosa que le llamamos Barcelona Urban Lab, que no era más que ofrecer la ciudad para las empresas que tuvieran soluciones innovadoras, bastante en el campo de las Smart Cities, como comentaba, pero al final era... cosas que tuvieran que ver con la calle, con la ciudad, para que lo probaran. ¿Y qué queríamos? Queríamos que, al final, la persona que tiene que volver a comprar luces, o que tiene que comprar papeleras, o que tiene que comprar carril bici, da igual, que tuviera una manera de probar qué cosas había en el mercado. El que tenía que comprar, en vez de coger el pliego de hace 5 años y cambiar 4 cosas y volverlo a publicar, aprendía qué cosas nuevas podía comprar y si realmente el mercado te lo daba. Y la empresa probaba en entornos reales su producto, que a veces se daba cuenta que no le funcionaba, pues que es distinto que haya vandalismo o un perro que pasa por ahí que no en tu laboratorio. Digamos, había un entorno de prueba donde todo el mundo aprendía. ¿Y cómo acababa esto? A nivel de objetivos, pues nos ayudaba a fomentar la innovación empresarial, lo que os decía, atraer inversión, porque hubo alguna empresa internacional que vino aquí a probar e incluso hay algún caso muy bonito de empresas que probaron, a raíz de esto ganaron después un pliego de un concurso público, han creado empresa aquí, han contratado gente aquí y entonces se ha traído inversión. Hay algunos casos de éxito del libro, digamos. Nos ayudó a encontrar quién dentro de la casa estaba por la labor, porque esto a veces lo hacían sin que fuera parte de su día a día, sino que al final era gente que creía en esto y que se implicaba personalmente. Y bueno, ya sé que no me toca, pero yo sacaré un rato de mi tiempo para hacer este piloto. Aprender a equivocarse, aprender a innovar desde dentro, que es verdad, cuando vas al pliego al final... la propuesta económica pesa mucho, es decir, hay que ir buscando estas brechas. Y al final, ¿qué queríamos? De lo que hablamos al final, ofrecer el mejor servicio al ciudadano y al mejor precio e intentando economizar. Pero ¿qué aprendimos por el camino? Lo que os decía, que el ayuntamiento tenía que cambiar su rol, que no tenía que ser simplemente como una máquina de vending, de proveedora de servicio, que teníamos un rol de facilitador, de orquestador de plataformas, que aprendíamos a la vez empresa y administración y que esto nos tenía que permitir publicar pliegos más innovadores, que fuimos también viendo que al final de pilotos individuales teníamos que ir a pilotos basados en retos, publicabas un reto, estoy buscando soluciones sobre un tema, entonces buscabas distintas opciones. Esto muchos de vosotros, para no decir todo, seguro que ya lo estáis aplicando, ahora es muy habitual, esto era 2006, pero digamos, yo creo que es habitual. Pero ¿qué pasaba? Hacía el piloto... Y entonces quizá había una foto con el alcalde o había ese sensor en la calle, había un cliente que lo veía, alguno ganaba el pliego que se publicaba, pero muchos no. Porque a veces el que había hecho todo el recorrido no es el que tenía la capacidad de ofrecerlo o no estaba bien posicionado a nivel de precio o al final había alguien que con esta idea
ofrecía una propuesta mejor. Y dijimos, bueno, pues, ¿cómo podemos ligarlo? Y entonces es lo que hace un par de años hemos vuelto a decir, venga, cogemos la ley de la mano y volvamos a lo que buscábamos. ¿Cómo realmente podemos hacer compra pública innovadora? ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos ayudar a las empresas mediante la compra pública, que es este porcentaje importante del PIB? Y es cuando empezamos a ver si era posible hacer lo que le llaman el problem-based procurement, el comprar en base a un reto. Y esto es lo que legalmente es complicado. ¿Cómo le dices a un abogado que quieres comprar algo que no sabes el objeto del contrato, que no sabes el importe que te va a costar y que tampoco sabes muy bien qué se va a presentar porque quieres que sea internacional? Hay agujeros, ¿de acuerdo? Pues eso, tienes que encontrar el que te dice que hay agujeros y hay que buscar la manera. Y no les engañaré, estuvimos mucho tiempo y varios despachos de abogadas para encontrar la manera de publicar nuestro primer pliego y que seguro se puede mejorar muchísimo. Pero lo hemos hecho, esta vez sí. Y con el Barcelona Open Challenge lo que hemos hecho es publicar este concurso internacional con 6 retos donde hemos implicado a todo el consistorio. Esto hay 6 regidurías distintas que nos propusieron retos, no vienen de promoción económica porque nosotros poca cosa compramos, ayudamos a crear empresas, a crecer, pero no tenemos compra. Y hay 1 millón de euros implicado. Puede ser mucho, puede ser poco, depende de cómo se lea, porque al final si dividas entre 6 son 160.000 euros. Al final ha sido la división distinta, pero permite empezar a comprar distinto, permite cambiar mentalidades internas y externas y ofreciendo, como les decía, este espacio de aterrizaje. Los objetivos son los que había dicho antes: atraer inversión, fomentar la emprendeduría. Y también, sobre todo, uno es empezar a trabajar distinto y a que la innovación sea algo que se crea el trabajador municipal y desde dentro y desde fuera. Y, sobre todo, uno de los objetivos que también teníamos es que la PYME se acostumbrara a trabajar con la administración. Muchas veces hay muchos concursos que empresas pequeñas, PYME y emprendedor, lo ven como es algo tan complicado, es que ya un pliego de 200 páginas, ¿cómo voy a empezar? Esto no está hecho para mí. Pues hicimos un esfuerzo muy grande de pedagogía, de cómo presentar el pliego, de las preguntas frecuentes, el qué tengo que hacer primero para facilitar, y de hecho incluso en Barcelona Activa estamos dando cursos a pymes de cómo presentar propuestas a la administración, porque creemos que era una cosa que había que trabajar. No me voy a extender, pero les cuento muy rápidamente cuáles son los retos. Como les decía, cada uno de áreas muy distintas y de ámbitos muy distintos, desde temas de parking de bicis hasta monitorización de agujeros en el pavimento, cómo la tecnología puede ayudar a temas de inclusión social o de gente con discapacidad o gente mayor, o cómo puede llevar más gente a los comercios. Hay cosas muy distintas. Y al final, ¿qué queríamos? Cuando lo ves hecho, dices, pero si está chupado, si parece, es un calendario de un concurso normal, se crea un concurso, se hace una preselección con los finalistas, entonces se publica un segundo pliego más concreto ya para escoger cuál es la solución final, se hace un proceso de negociado con 5 empresas y acabas comprando. Pero ha tenido su complicación detrás, no les voy a engañar. Y no me voy a extender aquí porque si no, no llegaríamos, lo que les decía, mucha pedagogía, mucha comunicación, que esto llegara a todo el mundo y seguro que hay muchas cosas que mejorar, pero estamos contentos. Hemos recibido más de 115 empresas, ya tenemos los finalistas y estamos en el último proceso de compra. Esto se hizo un esfuerzo de publicarlo, como ven, en el metro. Al final queríamos que esto llegara a todo el mundo. Esto salió en prensa, se hizo mucha comunicación para que esto se viera que era una cosa abierta de verdad. Mira, 117. Y yo solo para acabar decir esto, lo que decía. Innovación de administración. Ya sé que lo han dicho para generar debate, pero cojo el testigo y creo que sí que pueden ser compatibles. Hay que buscar la manera, hay que ver cómo. A nivel legal a veces no es fácil, pero existe la brecha, también estoy de acuerdo.
Y al final creo que la compra pública, no la innovadora, la compra pública es una herramienta súper potente que tenemos todas las administraciones y hay que pensar para qué queremos usarla. Queremos usarla para ser sostenibles, para ser socialmente responsables, para ser… Cada administración lo escoge, pero la innovación en Barcelona está claro que también es uno de los objetivos y aquí hay mucho trabajo que hacer y yo les animaría a todos. Gracias. Digamos que es Rosana, que como os decía, nos explicará la experiencia en la Generalitat de Cataluña. Sí. Hola. Sí, gracias, así controlo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar en nombre de una agencia que es la Agencia de Calidad y Evaluación de Sanitarias de Cataluña, que pertenece al Departamento de Salud. Y entonces voy un poco a explicaros quién es Aquas, porque seguramente nadie de vosotros sabe quién es, porque no pertenecéis al sector sanitario y también porque al final ahora mismo tiene un rol bastante importante en lo que es la compra pública innovadora dentro del Departamento de Salud. Y luego os voy a explicar un poco el por qué el Departamento de Salud está pasando por esto y también os doy unas pinceladas a nivel europeo de lo que está pasando. Nosotros somos una agencia que la idea es, principalmente su misión es generar conocimiento relevante para lo que son los políticos, los ciudadanos y los profesionales sanitarios, de forma que podamos siempre mejorar la calidad, la seguridad, la sostenibilidad del sistema sanitario catalán. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos los que somos, de alguna manera, recogemos los datos continuamente de lo que está pasando en el sistema sanitario, gracias a todo el despliegue que se ha hecho en los últimos años a nivel de informatización, digitalización de la información sanitaria, evaluamos constantemente lo que está pasando y podemos decir el dónde estamos y continuamente hacemos un benchmarking de cómo vamos. ¿Esto qué quiere decir también? Quiere decir que hemos tenido que hacer antes un trabajo previo de recogida de información y esto quiere decir un despliegue de la tecnología. En el sistema sanitario es fundamental, tú no puedes plantear de mejorar algo si no puedes medir. Y entonces hemos sido de alguna manera un promotor de lo que ha sido la innovación dentro de un sistema de salud a nivel europeo, porque lo que ahora mismo tiene Cataluña no todas las regiones europeas lo pueden decir. Tenemos una historia clínica electrónica compartida, que esto es algo muy puntero, tenemos la carpeta personal de salud, tenemos todas las imágenes radiológicas digitalizadas, tenemos varios elementos que nos permiten hacer esto. Y eso también quiere decir que se ha creado ya desde hace años un departamento de innovación que ha trabajado gracias con varios elementos en varias entidades dentro del sistema sanitario catalán que ha permitido todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un área de innovación, al final, que eso se creó dentro de la agencia hace un par de años, que quiere ir un poco más allá de lo que ya se ha creado. ¿Y qué quiere hacer? Quiere, de alguna manera, ayudar ahora a desarrollar y adoptar instrumentos de compra pública innovadora dentro del sistema catalán. ¿Y por qué lo queremos hacer? Porque al final lo que se está viendo es que gracias a la posibilidad de poder plantear un cambio de cómo se compra, podemos ya… Queremos ser un poco largoplacistas, en vez de pensar, vamos a solucionar algo hoy, que ya lo hacemos, este tipo de compra ya las estamos haciendo continuamente, vamos a poner una pequeña parte de nuestro presupuesto para ser un poco más largoplacistas y plantear que de verdad qué necesidades tenemos que ahora mismo el mercado no puede cubrir para nada, porque no hay una tecnología que lo puede cubrir. Y entonces aquí necesitamos innovación y vamos a trabajar conjuntamente con las empresas y, ¿por qué no?, sí locales, pero también internacionales, para que esas necesidades se puedan satisfacer. Esto del internacional es a doble dirección. ¿Qué quiere decir? Que por un lado
necesitamos que la innovación entre en el sistema sanitario por parte de la empresa. No somos solo, el concepto de Open Innovation, no somos solo nosotros que podemos innovar, necesitamos que la empresa nos ayude. Por otro lado también, y entonces locales e internacionales, por otro lado también, si nosotros nos asociamos con compradores públicos internacionales, permitimos a nuestra industria de poder optar a participar en compras públicas internacionales. ¿Por qué? Porque estarán satisfaciendo nuestras necesidades, pero también necesidades de otros compradores públicos que están, puede ser, en Inglaterra, en Italia, en Francia, donde sea. Entonces, ya también internacionalizamos también a nuestra industria. Y esto es una prioridad claramente ahora mismo de la Generalitat. Ahora mismo estamos en varios proyectos de compra pública precomercial y compra pública de tecnologías innovadoras. Muchos de estos están financiados por la Comisión Europea, pero otros no. Otros ya se han generado aquí internamente porque se identificó una necesidad y de esa necesidad ya salieron, o están saliendo, se están definiendo unos pliegos y dentro de poco ya saldrán y se publicarán. Entonces podemos ver que, por ejemplo, los definimos en varias fases. Esto ya es un poco en línea de lo que estaba definiendo antes Ana cuando hablaba del marco de lo que es la compra pública precomercial a nivel europeo. Cuando uno empieza a plantear a dónde va, si queremos hacer una compra pública precomercial o tecnología innovadora, la primera cosa que tiene que hacer es identificar necesidades que aún el mercado no es capaz de cubrir. Lo que Ana ha llamado de una manera, pero yo lo llamo demand-driven procurement, ¿no? Entonces, es la compra desde la demanda, desde el comprador público. Entonces, se hace una identificación de necesidades. Cuando uno empieza a identificar esas necesidades, tiene que constantemente asegurarse y hablar con la empresa para ver que esas necesidades no están cubiertas o cuántos lejanos estamos para que sean cubiertas. Por ejemplo, ahora mismo nosotros, nuestro proyecto estrella en este ámbito es el de Cypher, que lo tenemos en la parte ya que se ha licitado. Estamos ahora mismo abriendo sobres. En este proyecto es un proyecto de M-Salud, donde estamos integrando, queremos integrar prácticamente las carpetas personales de salud de los ciudadanos de diferentes países a soluciones de monitorización y de seguimiento para pacientes crónicos, ¿vale? Entonces, en este caso, tuvimos que hablar con diferentes empresas en toda Europa, aquí en Cataluña, en Italia, en Inglaterra, a nivel europeo, estuvimos en congresos europeos, para asegurarnos de dónde estaban, cuánto lejos podíamos ir a nivel de I+D. Si estamos hablando de un I+D muy cercano, que ya existe la tecnología, pero la verdad aún no está producida, el producto aún no está por ahí, entonces podemos hablar de lo que es la compra pública de tecnología innovadora. Si estamos hablando de un I+D, porque aún la tecnología no está ni siquiera inventada, no está creada, entonces ya podemos hablar de la compra pública comercial. Entonces aquí nos bifurcamos, tenemos los dos caminos. Pero esto nos ha permitido llegar a esta decisión porque hemos identificado necesidades que aún no están cubiertas por el mercado y el mercado nos está diciendo cuánto lejos estamos. Y hay aquí una parte muy importante. Cuando definimos todo esto, el cómo definimos las necesidades, no estamos definiendo tecnología, para nada en el mundo. No estamos diciendo yo quiero una tecnología GSM, yo quiero una tecnología de algún tipo, quiero un botón rojo, no. Yo defino una necesidad. Quiero cruzar un río. Si luego me dais un puente, un barco, un globo, un avión, un helicóptero, ya es vuestro problema. Tenéis que cumplir mis criterios de compra, que será barato, será sostenible, será, yo qué sé, fácil de mantener, podrá desplegarse por todos los ciudadanos del mundo mundial. O sea, claramente habrá unas características, tendremos unas características que lo definen. Pero yo no voy a definir tecnología, yo voy a definir necesidades. Y cuando defino esas necesidades, a la vez defino lo que llamamos un business case modeling, un modelado del caso de negocio. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo lo que estoy haciendo es decir el por qué lo necesito y cuantificarlo. Gracias a esto voy a ahorrar tanto dinero en el sistema sanitario. Gracias a esto tendré menos crónicos ingresados. Gracias a esto tendréis
tendré menos pacientes en emergencias. Gracias a esto tendré algo. Y esto es lo que determina luego a las empresas el interés del mercado. Si yo tendré esto, quiere decir que si lo tendré aquí, lo tendré en la Toscana, lo tendré en Inglaterra, que es el caso de Cypher, o lo tendré en Alemania, en Francia, donde sea, quiere decir que tendré un volumen de negocio por el cual me puede interesar compartir, convertir con la administración pública, compartición de riesgo y beneficios. Yo estoy haciendo un I+D. El I+D ya sabemos todos que no está dicho al dónde va. Es un riesgo. Y las empresas tendrán que poner su riesgo también. Pero entonces tendré que asegurar a ellos un mercado, porque si no, es verdad que no podrán estar interesados en esto. Entonces, en esta fase tenemos varios proyectos en marcha. Claramente están todos en salud, porque nosotros somos Departamento de Salud, menos uno que es Enigma, que es alumbrado urbano. Y luego tenemos también varios, entonces cuando veis la palabra PCP es Pre-Commercial Procurement, compra pública precomercial, y cuando veis PPI es Public Procurement of Innovation, entonces es la compra pública en la tecnología innovadora. Y tenemos otros que ya sabemos que estamos más cerca del mercado, tenemos tecnología, pero no tenemos producto, entonces ya sabemos que vamos por un PPI. Perdón. Vale, entonces, ¿por qué lo hacemos? Bueno, ya lo hemos dicho, 18% a nivel europeo, tenemos el 18% del GDP que lo vamos a gastar en todo lo que es public procurement, compra pública, y sí que nos gustaría plantear que gracias a la innovación podemos tener una administración pública más sostenible en los años y también, ¿por qué no?, facilitar a nuestras empresas en desarrollar un mercado. Entonces, lo que está haciendo la Comisión Europea es impulsar ese instrumento a través de varias maneras. Financiación, fondos FEDER, fondos de la Comisión Europea, Horizon 2020 y también con la nueva directiva de compra pública que salió a principio de año. Entonces, ¿qué identifica la Comisión Europea como principales problemas, como principales barreras? Que los mismos compradores públicos no tienen unos incentivos correctos. ¿Por qué? Porque el incentivo ahora mismo siempre ha sido es reducción de riesgo, comprar soluciones estables, ya sabemos cómo funciona todo, y también porque puede ser que a nivel económico se tenga que, ahora mismo en una época de restricciones, puede ser que sea más fácil justificar una compra, como ya la sabemos hacer, que innovar. Pero justo es esto lo que está haciendo la Comisión Europea. Es ahora el momento de innovar, porque es justo esto que tenemos que reinventarnos y salir un poco de lo que sabemos hacer. Y también una de las grandes barreras que tenemos es la fragmentación en la demanda. Entonces, lo que ellos están provocando es decir, que no compre solo Barcelona, que no compre solo el Departamento de Salud de Cataluña, que se junten con el Departamento de Salud de la Toscana, el Departamento de Salud de París, el Departamento de Salud de no sé qué, bueno, el de Francia, París era la región, para asegurarnos que la demanda, lo que estamos comprando, tenga sentido para un público más grande. Y a la vez estamos obligando a la industria, cuando está respondiendo a nuestras necesidades, a aportar soluciones estándares. Estamos de esta manera promoviendo la estandarización. En salud esto es fundamental. No puedo hablar de otros sectores, pero uno de los grandes problemas que justo tenemos es la estandarización. ¿Las preguntas puedo después? Sí, gracias. Entonces, la manera para que podamos agilizar el Demand Driven Procurement es justo hacer un push de la demanda, ponerlos todos juntitos, encontrar una demanda conjunta, una necesidad conjunta y sí continuamente siguiendo hablando con el mundo tecnológico para asegurarnos que ellos sepan qué necesitamos y cuándo lo podrán aportar. Pero bueno, el push ya vendrá y cambiar un poco el peso, ¿no?, de cómo se está comprando. Esto es el dibujo que antes Ana ya explicó. Hay diferentes fases en una compra pública innovadora, especialmente la precomercial. Lo que estamos hablando son fases competitivas. Entonces, se empieza con un momento de una fase de diseño, luego seguiremos con un prototipo, un desarrollo de un prototipo, hasta que llegamos a un piloto. Y para pasar de fase en fase,
seguimos hablando, ¿no?, con los licitadores para que asegurarnos que ellos entiendan nuestras necesidades y hacemos como pequeñas licitaciones en el medio para prácticamente seleccionar las mejores opciones. Una de las cosas que se comentó antes es el precio. Claramente aquí el precio también tiene un peso, pero justo porque estamos innovando, el precio no será el que pesa más. Intentaremos de que el precio será algo, otro valor con el cual puntuaremos las ofertas de nuestros licitadores, pero será uno más. La innovación será el mayor, el impacto de la innovación en nuestro sistema, la posibilidad que las empresas sepan explotar esa tecnología. Nosotros no queremos escoger empresas que luego desarrollen tecnología que se quede en un cajón, porque si la queremos para nosotros, quiere decir que queremos que luego sigan a ser productos. Entonces, esto es importante, que escojamos como compañeros de viaje entidades muy innovadoras que puede que solas no lo sepan hacer. Bueno, que se consorcien una empresa innovadora con una más grande o una más dinámica que ya tenga una red comercial importante y la otra que sepa innovar, ¿vale? Entonces, esto es un poco donde queremos llegar, que haya pymes y que puedan entrar en este tipo de licitaciones. Y los incentivos, lo que estaba diciendo un poco para todos, estamos co-creando desde la administración pública con las empresas, estamos compartiendo riesgos-beneficios, estamos de alguna manera conjuntamente recogiendo los esfuerzos de muchos compradores públicos. Esto para nosotros es una posición incómoda por un lado, porque tenemos que encontrar necesidades comunes y definir estas necesidades comunes a veces difíciles. Pero por otro lado, si yo tengo solo 100.000 euros, otro solo 100.000, otro solo 100.000, podemos comprar soluciones de 300.000 juntitos que solo 100.000 solos. Entonces también eso es importante. Y también, gracias a esto, aseguraremos a nuestros licitadores una amplia posibilidad de comercialización. Y además aquí diría que para nosotros como compradores públicos siempre cuando una compra pública precomercial se tiene que acabar por definición con más de un licitador que ofrezca una tecnología que satisfaga nuestras necesidades, con más de uno. ¿Por qué? Para la idea que de alguna manera sí no acabaremos cautivos por parte de esta única empresa que pueda solucionar nuestras necesidades. Luego, bueno, se ha mencionado los derechos de propiedad industrial. Es importante que los derechos de propiedad industrial se queden con la empresa. La administración pública, ¿qué va a hacer con los derechos? No vamos a explotar nosotros, no vamos a vender, o sea, eso es absurdo. Sí que puede haber acuerdos de descuentos, de cuando has visto que yo he convertido contigo, cuando finalmente será un producto, entonces a mí me harás un mejor precio. Vale, esto sí, pero los IPR se tienen que quedar con la empresa. ¿Y qué más? ¿Cuándo podemos decir que funciona todo esto? Hay dos criterios para mí fundamentales después de la experiencia que nosotros estamos llevando a cabo. Se puede decir que todo esto funciona de verdad cuando los servicios, la tecnología que se están desarrollando, de verdad al final van a acabar en producción. En este caso yo no puedo decir aún que el Departamento de Salud o la agencia, porque la agencia lo que está haciendo es facilitando, estamos como evangelizando, ¿no? Entonces estamos ayudando a otras entidades, al Parc Taulí, a la Fundación TIC Salud, al Hospital de San Pablo, pero estamos ayudando a otras entidades, ¿no?, a hacer este camino. Entonces, cuando ellos de verdad acabarán todo esto y las tendrán en producción, podremos decir que lo hemos hecho bien. Ahora mismo aún no estamos en ello porque uno de los últimos aún está, de los primeros, vamos, que hemos arrancado, aún está en fase que estamos haciendo prototipos, o sea que aún no estamos en ello. Pero esto será el resultado cuando podemos decir que lo hemos hecho bien. Y otra parte que es muy importante es cuando lo podemos decir que lo hemos hecho bien, cuando hemos atraído una cantidad de empresas relevantes e innovadoras que crean en esto, que puedan compartir, que asumen el riesgo de compartir el riesgo de beneficios como nosotros y ven negocio detrás de esto. Si estamos definiendo algo que no interesa a nadie, se presentan solo dos, algo está fallando. Tenemos que innovar
Y para innovar necesitamos que la industria también esté interesada. Y entonces, bueno, hay varios actores, yo esto también lo quiero dar esta pincelada un momento, hay varios actores que tenemos que siempre tener en cuenta y que es muy complicado. Bueno, yo estoy hablando también siempre de cara un poco a la salud, ¿no? De lo que es, de si tenemos, puede ser, tenemos un departamento de salud, tenemos hospitales, tenemos servicios sociales, tenemos, puede ser, entidades que prestan servicios alrededor de lo que es, bueno, servicios sanitarios, y estas son claramente son los que definen las necesidades, son nuestros actores principales, pero no podemos hacer esto sin la industria. Si no vamos codo a codo durante toda la definición de lo que es el Needs Assessment y lo que es un poco la definición de lo que será nuestro pliego, las condiciones, la cantidad de dinero, el tiempo, al final lo estamos fallando. Puede ser que definamos una necesidad que la tecnología que queremos tener, yo qué sé, se tiene que cerrar en 10 años y se necesitan 50 millones de euros. Es imposible, es evidente que entonces eso no tiene ni pie ni cabeza. Tenemos que hacerlo bien y tenemos que ir codo a codo con la industria. Pero a la vez tenemos que tener en cuenta las directivas de la Comisión Europea, la Public Procurement Directive, todo el tema regulatorio en sanidad. Esto es clave. Si luego desarrollamos algo que será un medical device, ya lo tenemos que tener en cuenta desde un principio, porque hará parte del plan de explotación. Y aquí pongo también dos imágenes, bueno, que el pobre Raffaello Sanzio o el Quentin Metzis puede ser que no se planteaban de ser aquí representados ahora mismo, donde puede ser que también nos interesan los inversores y los business angels. Si tenemos empresas que se meten en estos, pymes, y ven que hay un mercado, los inversores tendrían que ser los primeros en ayudar a estas empresas en meterse en esto, estar interesados. Y de hecho estamos hablando en nuestros proyectos con inversores business angels. ¿Por qué? Porque al final esta tecnología les puede, bueno, al final esas pymes, estas microempresas están haciendo algo que puede ser que le lleve a un mercado amplio y necesitan un pequeño empuje. Entonces, bueno, esto es simplemente otra cosa. Nosotros estamos desde Salud, hay un proyecto europeo que se llama Inspire, que es justo evangelizar un poco todo esto. Hablamos con entidades públicas, hablamos con empresas, hablamos con inversores a través de diferentes eventos. Tenemos una página web donde explicamos justo qué es la compra pública precomercial, la compra pública de tecnología innovadora. Está impulsado por la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque aún hay demasiado poca compra que se hace a través de este instrumento y bueno, es necesario. Ya está. Perfecto, pues tenemos un ratillo relativamente corto, pero si tenéis alguna pregunta, que he visto alguna mano levantada, me parece que... Me parece que traen el micrófono, creo. ¿Está bien ya para hablar? Sí, sí. Gracias por las exposiciones innovadoras, sobre todo a personas de mi edad, que estamos un poquito atrasados, o no seguimos el ritmo de vosotros. Y yo tenía una pregunta que podría valer para las tres exponentes, y es la siguiente. Veo que cuando una administración quiere hacer una compra pública, evidentemente tendrá que definir en su pliego qué quiere, más que nada el objetivo, como ha dicho Rosana, qué es lo que quiere, independientemente de cómo va a ser la solución. Pero sí que habrá, me imagino, en el pliego de condiciones, unos determinantes. Unos podrá ser en precio, porque no puedo comprar lo que uno quiera del dinero. Otro será en condiciones de con ese objetivo que va a cumplir. Y por último, que va fundamentalmente a la señora Olarte, estoy viendo que como el dinero no importa, han dicho ustedes dos, bueno, no que importa, quiero decir que no es determinante para la adjudicación de la compra. Lo que sí que habrá, vengo a entender que el procedimiento de contratación actual de subasta queda prácticamente desterrado. Y por último, esas valoraciones que veo que se están haciendo en sucesivas etapas hasta llegar
a un número pequeño de posibles adquisiciones de ofertantes. Habrá algunas tablas, me imagino, bastante estrictas, que no sean muy amplias, porque si no está pasando cosas muy raras en las administraciones, lo digo, yo he trabajado en ellas, en el cual se pueden acotar ciertos valores o de experiencias o de calidades o de innovaciones, pero que sí acotarlos con acotación, o sea, en tramos pequeños, no decir de 1 a 10, no, pues de 1 a 2, según esta cosa, de 2 a 4, tal. Esta es la pregunta, a ver si me podían contestar eso. Muchas gracias. A ver, ¿me permite, Susana? Sí. Para empezar, usted comenta con razón que la subasta se está quedando obsoleta. Es cierto. El criterio único del precio, espero que no me oiga ningún interventor y si hay alguno que se tape los oídos, el criterio del precio en estos momentos, por las normas nacionales, las últimas leyes de administración local, sigue siendo fundamental. De hecho, en estos momentos, todos los que nos dedicamos a la contratación pública, voy a dejar el término innovador, que es lo que nos gustaría, pero no es lo que tenemos, la contratación pública actual pasa por una racionalización, pasa por unos criterios de sostenibilidad financiera. Eso significa que, nos guste o no nos guste, el precio es lo único que tenemos que mirar. Es así de triste. En estos momentos es la realidad en la que estamos viviendo todos los que trabajamos en la administración local. Hay equipos que están intentando innovar, pero el día a día es que el precio es fundamental, el precio tiene que estar definido. La última ley de reforma, la RESAL, nos obliga incluso a tener un estudio profundo de costes. Es impensable que pretendamos que el riesgo lo asuma la Administración. Seguimos bajo el principio de que el riesgo lo tiene que asumir por cuenta y riesgo del contratista que determinemos. Es innovador. O sea, nuestro planteamiento, nuestra perspectiva es ir aquello de que, como dicen los catalanes, de mica en mica, sompla la pica, poco a poco vamos a ir avanzando hacia innovación. Y si podemos meter cuñas, que les recuerdo que existen los agujeros para ir metiendo, bueno, vamos a ir dejando la subasta. El precio puede ser el criterio importante, el básico, pero eso no nos quita para que podamos poner otros criterios. Desgraciadamente, mal que les pese a la mayoría lo que es la cualificación profesional, la experiencia y todo eso, eso sí que está desterrado. O sea, en estas fases de contratación, la actual y la innovadora todavía más, en unas primeras fases podemos definir estas experiencias, esta tecnología que queremos, pero en un momento determinado, como han hecho ellas en los proyectos, llegamos a un punto en el que tenemos toda una perspectiva con una homogeneidad en valor, en tecnología, en experiencia, en cualificación, y a partir de ahí ya eso deja de ser un criterio. No podemos dejar de lado el precio, mal que nos pese, sigue siendo el primer criterio, pero podemos valorarlo en igualdad de condiciones a otros muchos criterios, al impacto medioambiental y social, al impacto tecnológico, no a la experiencia, que es una cosa, sino a las posibilidades de desarrollo de esa idea. Claro, yo le diré, la experiencia es lo que usted me puede traer hasta hoy. Yo le estoy pidiendo lo que usted me va a dar de hoy para mañana. Que claro, no lo sabemos, puede ser, como ellas han dicho, puede ir mejor o puede ir peor. Pero sí que tenemos que ir paso a paso, pico y pala, y cada vez un poquito más avanzando hacia que el precio, bueno, vaya teniendo su importancia, está claro. Insisto, en la situación económica en la que hay, ningún interventor del mundo, pero de ningún sitio, nos va a permitir que no hagamos una evaluación del gasto, tanto del inicial con una previsión. No nos encorsetemos. A pesar de lo que crean, es posible hacer unos pliegos administrativos y técnicos. Bueno, hay fórmulas con evaluación futura, con una previsión inicial pendiente de evaluación en una segunda ronda, a precios a tanto alzado. Hay fórmulas. Encuentren un letrado que les apoye. Perdón, en el caso de Cypher, que los pliegos aún están públicos, o sea, que se pueden bajar en el perfil del contratante de la agencia, visto que es una compra pública precomercial, esto no lo hemos comentado, pero la compra pública de tecnología innovadora entra dentro de lo que es la Public Procurement, la directiva de compra pública. Pero la precomercial es una excepción porque tiene tres criterios. Uno es compra servicios de I+D,
2, estás compartiendo riesgo y beneficio con los licitadores, y 3, estás comprando precio de mercado. Entonces, con estas 3 condiciones, puedes de alguna manera siempre seguir la ley, saltarte muchas cosas de la directiva. Entonces, el precio, en este caso, la Comisión Europea, por ejemplo, siendo un proyecto financiado de la Comisión Europea, sí que está el criterio de precio porque nos obligaron a ponerlo, nosotros, si digo la verdad, no lo queríamos, pero puntúa 5 puntos sobre 100 en la fase 1, 10 en la fase 2 y 15 en la fase 3. O sea, es evidente que no es el precio donde estamos decidiendo quién va a participar. Y hay muchos más criterios que van como el cumplimiento de las necesidades que hemos definido como funcionalidades básicas o no, como el impacto de la innovación dentro del sistema de salud, como la innovación pura. Es 0 o 1. O estás innovando, estás dentro, si no estás innovando, estás fuera. O sea, tienes que estar siempre, porque estamos hablando de un proyecto de I+D, entonces tenemos que siempre asegurarnos que vamos más allá del estado del arte. Es eso donde quiero que hay criterios donde ahí podemos jugar mucho. Sí, solo una frase, para que no nos quedemos, solo una idea. Eso no quiere decir que innovar es a cualquier precio. Es decir, al final el precio es importante, pero hay nuevos modelos de negocio, colaboración público-privada, hay otras maneras de medir el retorno y que no pueden basarse en subasta. Solo quería decir que no hay que innovar a cualquier precio, que esto tampoco sería un mal mensaje. Yo, bueno, quería apuntar que es importante también innovar y el concepto no más bien como un nuevo presupuesto, sino una colaboración entre las entidades para los recursos, usarlos y que llegue a más gente, que muchas veces ahí es donde se para el proceso. En el caso de sanidad es bueno, por un caso que yo sé particular, es muy evidente y creo que en el que nos toca, pues también. Gracias. Hola, buenos días. Soy José Barberillo y quería hacer una pregunta relativa, de acuerdo con la ley de contratos que tenemos ahora vigente, este tipo de compra innovadora se enmarca dentro de colaboración público-privada, es un diálogo competitivo, es un suministro, en fin, un poco dónde es el marco legal fundamental para poderse utilizar. Gracias. Vamos a ver, la compra pública innovadora se enmarca en cualquier tipo de los contratos clasificados y en cualquier procedimiento. Por un lado, usted comenta que ¿qué tipo? Compra pública innovadora, entendiendo como compra-contratación, puede ser una obra, puede ser un servicio, puede ser un suministro, que son las tipologías básicas. Usted puede hacer una compra pública innovadora, bueno, el tema que no me hubiera gustado que vieran, una obra, hormigón fotocatalítico, supongo que servirá para algo, pero se podrá hacer el proyecto y se podrá incluir la tecnología. Una compra de servicios, otro de los modelos que tanto Ana como Rosana han comentado, pues trata de utilizar materiales biológicos en uniformes o en productos de limpieza. La compra pública, contratación pública innovadora, usted la puede centrar en la necesidad. Usted tiene una necesidad y dice, quiero utilizar para limpiar las calles de mi ciudad algo que no haga ruido y que encima huela bien. Bueno, pues vamos a investigar y vamos a hacer una compra pública innovadora en ese tema, tanto en lo que es el servicio y cómo prestarlo, como en los materiales que vamos a utilizar, ¿vale? Eso es la necesidad, es lo que ustedes como técnicos pueden llegar a definir o lo que les gustaría. Paso siguiente, esto es la acción, la compra. Paso siguiente, la contratación, el medio, ¿cómo llegamos a ese objetivo? Llegamos a ese objetivo aplicando la actual y la vigente normativa de contratación, que directa es el texto refundido en relación con otros muchos textos. Indirectamente podemos utilizarla, mal que le pese a quien le pese, las directivas comunitarias y otras normas comunitarias que también podríamos utilizar.
El procedimiento, bueno, en parte dependerá de si usted tiene un presupuesto fijado de antemano, si usted sabe de antemano no solamente su necesidad, sino cómo quiere conseguirla o a través de qué medios, o si le puede servir solo a usted o le puede servir a un círculo, lo que hemos comentado, a otros municipios o a otras administraciones, o ya existe en el mercado o usted quiere promover, que alguien le dé ideas. Oiga, es que yo no sé, ¿sabe? Yo quiero aquello de un sistema informático, pero en realidad no sé si es un sistema o una máquina. Y además no sé si la máquina es grande o pequeña, y además no sé si me va a servir solo a mí o me va a servir en mi casa y la puedo utilizar en el trabajo en casa. Entonces, en función de eso, que usted ya tiene la necesidad y la tipología, vamos a hablar del procedimiento. Y en el procedimiento es cuando aplicamos la ley. Le puedo asegurar que compra pública, contratación pública innovadora la puede utilizar en los sistemas más conocidos, que ahora mismo pueden ser el abierto, el restringido, incluso el negociado. Pero también lo puede utilizar pues una central de contratación o un sistema innovador como colaboración sector público-sector privado. Cuanto menos trabajado esté el procedimiento, los procedimientos estándares, abierto, restringido, negociado, ya no hablemos de los menores, que esto es el pan nuestro de cada día, incluso en menores podríamos llegar a hablar de compra pública innovadora, solo hay que definirlo. Otra cosa es que por importe podríamos contratarlo como un contrato menor, pero eso no quita para que pueda ser una compra pública innovadora un contrato menor, que nadie se equivoque, porque es una diferencia entre acción y procedimiento, simplemente. Por lo tanto, es encontrar ese hueco, cuanto más abierto, más de los más estandarizados, aparentemente, más difíciles son para encajar procedimientos innovadores. Casi le diría que es más fácil un procedimiento innovador, incluso en un contrato menor, con sus límites, que un abierto o un restringido lo van a encorsetar a lo mejor muchísimo. Por eso, la última directiva comunitaria huye. Recuerden que los términos subasta y concurso, mejor no oírlos, ya no existen, ni las subastas ni los concursos. En contratación pública existen contrataciones con criterio único, criterios diversos. Siempre se habla, los utilizamos porque nos resultan cómodos, pero no existe la terminología subasta y concurso en contratación, compra pública, ya no existe. Entonces, se trata de, dentro de seleccionar un bien o un servicio a través de un procedimiento, utilicemos, como ha dicho Rosana, varios criterios. El precio es uno más, evidentemente. Si su interventor anda detrás, pues tendrá que darle más de los 5 puntos que ya le ha podido dar. Pero siempre dentro de un margen. Incluso la legislación le dice, bueno, si quiere darle muy poquito valor, pues nombre un comité de expertos externo que además le pueden ayudar a definir, más que nada por aquello de la transparencia y de la competitividad. Pero son dos parcelas diferentes. Tanto en uno como en otro, o sea, tanto las tipologías como los procedimientos se pueden embrincar y llegar a una compra y contratación pública innovadora. No, perdón, tenías una pregunta, ¿no? Sí. Ah, vale. Yo quería hacerles una pregunta en el sentido de que el concepto básico del funcionario es la austeridad en el gasto público, cómo se compagina un poco con la innovación. Y sobre todo a Rosana, que si creen que realmente el momento con la crisis actual que hay y la perspectiva de cada vez menos fondos para gasto público, ¿cómo lo encajarían también el concepto? A ver, la administración pública tiene, vamos a ver, desde un punto de vista de autoridad, también tiene ahora mismo un interés que es fomentar su propia industria y agilizar la industria que tiene en su casa. Y a ver, nosotros también probablemente el Departamento de Salud es uno de los departamentos más innovadores. O sea, en Cataluña, pero en general, somos muy innovadores en el Departamento de Salud. Cada hospital tendrá sus innovaciones, cada día tenemos nuestras dificultades y cada día tenemos que buscar nuevas soluciones. Entonces, ¿por qué no aprovechemos ya
lo que tenemos una gran fuerza en ese sentido, tenemos muchos profesionales que cada día se dan cuenta de qué cosas se tienen que mejorar, especialmente en un contexto de, desafortunadamente vamos a decirlo, de restricciones económicas que todos sabemos que están pasando, para poder ofrecer soluciones que ahora mismo, si no están, las tenemos que encontrar. Entonces, no es una manera de quitarnos la autoridad, es una manera de buscar más bien soluciones porque las tenemos necesidades y a la vez fomentar una industria local. Y gracias a esos proyectos, no solo estamos fomentando una industria local, estamos permitiendo a nuestras pymes, las pymes españolas que están participando a Decipher, tendrán como cliente Toscana, Inglaterra. Vaya, o sea, han conseguido o van a conseguir, si entran en el procedimiento, de poder tener contactos ya con administraciones extranjeras que nunca en su vida lo hubiesen hecho de otra manera. Entonces, yo creo que esto más bien tenemos que promoverlo. No es que tenemos que pensar, alejémonos de esto. Por otro lado, también, a la vez, lo que estábamos haciendo, que Ana también lo estaba planteando, nosotros también lo hicimos, tenemos que acompañar las pymes que se presenten en estos procedimientos. Las pymes están perdidas, nunca han hablado de sobre A, sobre B, sobre C y no tienen ni idea de lo que tienen que hacer y cómo presentar y se asustan. Entonces, sí, hay continuamente, hay un esfuerzo en ese sentido. El talento, no sé si es talento, pero es paciencia. Hay un esfuerzo por parte de la administración de acompañarles en plan, yo ahora mismo a veces me siento como un canguro, acompañarles para asegurarme que se presenten bien y no fallen a nivel administrativo. Si fallan a nivel de innovación, ya yo no puedo hacer nada. Puede ser que había una empresa innovadora mejor en otro país que se presentó. Yo esto aquí no, pero por lo menos que la parte administrativa la cumplan. ¿Por qué? Porque si ya lo han hecho una vez, ya la siguiente vez ya lo sabrán hacer. Y esto yo creo que es muy importante. Y, no, sí. Yo repito lo de antes, no innovar a cualquier precio. Es evidente que la austeridad tiene que estar y trabajamos en ello. Incluso se está trabajando algunos pliegos que lo que se valora es el ahorro respecto a la solución actual. Y es así el criterio de valoración. Es decir, que aunque no existe la subasta, no quiere decir que el precio bueno, es que de no hecho, cuente. Es que de hecho no esto es el business case, es lo que yo comentaba. Exacto, el retorno. Tenemos que saber el por qué lo estamos haciendo. Yo no estoy comprando porque hoy me he despertado y quiero que, no sé, todos los hospitales tengan las paredes con flores. No, si lo quiero así es porque hemos decidido que habrá una mejora en salud mental y una baja de depresión en la población catalana, porque si no, no lo voy a hacer. Porque si no, o sea, tengo que de alguna manera decir el por qué lo quiero hacer, y tienen que tener una razón económica detrás. Y de hecho, ahora mismo hemos conseguido también varios proyectos europeos justo por esto, porque tenemos muy claro que tiene que haber un modelo de negocio. Está claro que el modelo de negocio de las empresas no los podemos tener, porque no sabemos sus costes, sus márgenes, el precio que lo venderán. Esto no, pero tenemos que tener claro el por qué lo queremos nosotros. Sí, muy rápido. Solo saber si conocéis más casos como el Barcelona Open Challenge, si habéis hecho un benchmarking y en España hay más casos. Porque Xavier comentaba que había unos 600 millones de euros. Barcelona ha destinado 1 millón de euros y es una ciudad puntera. A ver cómo está este tema. Hemos mirado qué hay y la verdad es que nos está costando ver cosas. Lo mismo no lo hemos encontrado porque si no tampoco no hubiéramos tardado tanto tiempo en hacerlo, ¿no? Y incluso nos están contactando desde varias ciudades, no solo españolas, sino europeas, para ver cómo pueden replicar el modelo. O sea que no conozco, pero estaría encantada en conocer y estamos haciendo ahora búsqueda de cosas parecidas. Parecidas hay, pero los enfoques siempre son algo distintos y estamos en ese proceso de haber lanzado este primer, casi diría piloto incluso como ciudad, aunque no es un piloto, pero una primera iniciativa que tenemos que mejorar y que compartir. Hay otras ciudades europeas que hacen cosas parecidas, pero igual no lo hemos encontrado. Aunque yo, todos los emprendedores cuando asesoraba les decía, si no hay nadie que haga lo mismo que tú, es que no has buscado bien, o sea que yo sigo en ello. Gracias.
Ahora daremos paso al quinto y último bloque de este segundo Congreso de Ingeniería Municipal, que tratará sobre las nuevas tecnologías. Preside la señora Maite Vigueras Casals, fundadora de Ayuntament Impulsa, licenciada en Ciencias Económicas y especialista en Marketing y Comercio Internacional. La primera parte del bloque contará con los ponentes señor Francisco Diéguez Lorenzo, señor Ferran Bermejo Nualart y señor Emmanuel Nachís, y con la comunicación del señor Ignasi Pérez Arnal. La segunda parte del bloque ya se presentará posteriormente. Gracias.